es una pena que no esté Izaskun, que Izaskun también ha vivido en el 24, es otra amiga nuestra, que nos hemos criado juntas. Y ella vivía en el primero y yo vivía en el bajo. Y como dice Liber, yo pues, igual veníamos del colegio y tal, y no estaba la ama en casa, ibas a otra, pues, abrías con la cuerda la otra puerta y te metías, te daban la merienda y tal. Y al lado teníamos una de Agustina, la madre de Gaspar, que tenía cerdos. Íbamos con Agustina a dar de comer a los cerdos. ¿Te acuerdas de los cerdos de Agustina? No, porque a mí no me dejaban. Es que había secciones en la ribera. Era el cambio, la prazuela, que nosotros llamamos, no plazuela, prazuela, claro, ya. y Zorrozaurre. Solo te dejaban. Entonces eran como límites establecidos. Te decían, a ver, como pases de la coromina, cobras. Rivalidades no, No. Pero sí que... Era para controlar a nosotros, o sea, que decían, hasta la coromina, solo puedes ir hasta la coromina, solo puedes ir hasta la galletería. Como se te ocurra pasar para allá, claro, muchas veces pasabas. Pasa que si te veía una, pues se chivaba, siempre era la misma. Pues el 24 era genial porque además estaba Agustina con los cerdos en una... Y luego en medio había un gallinero, el de Pachi Torronte. Sí. Un gallinero, o sea, era divertido. Y a Izaskun, y a mí, Pachi iba a cortar para las gallinas. Volvíamos encima del carro con la... Oye, parece que estamos hablando de la Vamos, desde el siglo... No hace tanto. Bueno, carros tirados por caballos. No, de ruedas. Sí, nunca está en no. carretilla. De caballos lo ha vivido, pues mi madre seguramente. Mi madre. Porque esto aquí ha vivido Larita Alcurnia de... Yo vine aquí porque era barato, porque era un sitio barato. Teníamos un niño y buscábamos un alquiler y yo no sabía ni que existía esto, ¿vale? Estábamos en Deusto y cuando salimos de Deusto buscando un alquiler, pues nos hablaron de la ribera y tal, y por eso aparecimos aquí. Es que me parecía muy divertido el niño. Que tenía el Castro Viejo, que tampoco venía a la Gran Vía. Pero bueno, me parecía, dije, uy, qué horror, yo tengo que salir de aquí, pero pintar. Y la primera amiga fui yo. Sí. Fui yo. Sí. Y Javi, su pareja, que es mucho más abierto, mucho... Es un tío muy majo, más... Pues con el paso de los años, esta cabezona RQR, porque es bastante introvertida, sí, nos hacía vivir mucho en la ribera, compraron un piso en Verosticalle. Sí. Y tú, que te querías ir, y Javi me decía, mi Marichu, por favor, convéncele, ¿qué vamos a hacer en el casco? No teníamos, compramos un piso cuando los pisos valían razonables. El canal estaba en seco, o sea, estaba ahí abierto, pero no había agua. Y también, o sea, llegábamos a la Salle, todo el mundo sabía quiénes eran los niños de la ribera. Efectivamente, se te quedaban los zapatos, se te quedaban metidos en el barro. Tenías que quitarte, ponerte otra vez los zapatos y así verte la película y vuelta por el canal. He conocido el canal con vacas, cuando estaba vacío también acampaban gitanos. Me acuerdo que desde arriba, nosotros éramos pequeñas, y claro, siempre nos decían, ¿no? Oye, no sé qué, tener cuidado. Y allí íbamos y nos arrimábamos. Yo, por ejemplo, tuve mucho miedo a los gitanos, porque claro, yo veía peleas con cuchillos. ¿Sí? Sí. Muy temperamentales. Muy temperamentales. Sí. Y entonces luego también me acuerdo del día que se llenó el canal de agua. Yo no me tiré, pero todos los chavales que eran más mayores de la ribera y las chavalas, todos fueron al agua. O sea, aquello era como Petro Corani mayor. Yo, es que le digo, Irisarri o Vidarte, y como si les digo, o sea, tengo que decir el cuarto apellido, o sea, Planeta de María del Cielo. Y Tite, pues estaba
trabajaba en Euskalduna, y él era reacio total a que mi mamá ¿Puso algo al final? bueno, Sí, la tienda. hasta que se murió. Luego cogí... Luego después la cogió Juanchu, Eso es. y después... ¿Dónde estaba la tienda? ¿Dónde estaba? Debajo del Boerri. ¿Dónde estaba el Ah, Boerri? sí, ahí mismo. Claro, y ahí había una cocina. Yo tenía 4 Arriba años. estaban ellos y abajo. Mi madre nació en el primer piso, claro, yo tenía 4 años. Mi mamá murió en el 63 y yo nací en el 58. O sea, es la vaga idea que tengo yo de la tienda. Porque era una tienda que vendían de todo. Comestibles, telas, juguetes, ¿cómo se dice? Te forraban botones. Era La mercería, de todo. Era de todo. Sí, era una tienda que era muy conocida. Entonces había varias tiendas, y mercerías. Como mogollón de tiendas. Y un banco y... 2 cajas de ahorros, 4 pescaderías. Dos carnicerías. 2 barberías. La más famosa era la de Emiliano, Diego Famosa, que era la más barata. Estaba de Arquillas, y los chavales lloraban. Yo me acuerdo que mi hermano lloraba cuando le decían el tirón de Emiliano, porque claro, Emiliano se pasaba más tiempo en el bar, que estaba justo al bar, el bar de Busturi, que estaba él siempre fuera con la bata bien tieso, esperando a ver el corte. Después de haberse tomado igual 4 potes o 5. Entonces, claro, todos los chavales entonces todos usaban fijador a la fuerza, porque les dejaba la cabeza esquilada. Pero los padres no iban ninguno donde Emiliano. Los padres iban a la barbería del cambio. Sí. Eso es verídico, Pues me acuerdo yo hice la comunión y claro, también todas hacían yo digo de gordas porque entonces le decían de gordas. ¿Qué es? Hacer de gordas era de princesa, pero nosotros en casa nos decían que era de gordas. Y entonces les ponían de monjas. Entonces Ay, ponían de eso pasa a mí, qué monjas. disgusto. Y yo me acuerdo que cuando hice Yo la también hice comunión, monja, qué disgusto. pues yo decía que no le den a mi madre un traje de comunión, por favor, porque entonces, claro, te tenían que dar, no había posibles para comprarte un traje de comunión. Y pues no, pues nos dieron un traje de monja. Entonces me acuerdo que hicimos, porque es un montón de gente, que fue cuando se arregló. Ese año fue cuando se arregló en el 60 y hice la comunión. En el 66 puede ser, sí, porque en la medalla pone el 66. Cuando nací yo. En el 66 fue cuando se restauró la iglesia de San Pablo. Y ahí estrenó el cura la 36, con 8 casulla, años, qué la tarde. casulla, los manteles con los flecos, cuando pusieron en el frente que había, ¿no te acuerdas? Un frente como de piedra que aparecía piedra. Sí. Pues todo eso se hizo y hicimos una comunión. Hicieron un montón de gordas que estaban preciosas y 2 monjitas. Pues, ¿Era libre? Libre y otra. Yo también hice de monja. Y esto viene a cuento de lo de la peluquería de la Marina Chapela, porque claro, había que hacerme algo en el pelo, como pues no me habían hecho nunca nada, siempre me ponían 2 trenzas ahí retorcidas con aquellas alas que se llamaban anas, en unos cacharros de plástico con unas gomas que te tiraban. Ah, sí. Y luego te ponían una cinta, y no se te movía nada. Y entonces a la monjita, pues nada, había que poner una melenita muy mona y un flequillo, un cacho chuletón. Y Ana María la Chapela me puso unos pedazos rulos, o sea, más grandes imposibles, para que el día de la comunión estaría mona. Y me hicieron dormir con los rulos. Imagínate qué dolor de cabeza. Y claro, y luego también, pues justo ese día, pues había que estrenar pendientes, porque como hacía la comunión, y había que quitar con los que había nacido. Bueno, habías nacido pendientes. ¡Qué lujo! Pues parecía. Tiraban de adelante, tiraban de atrás, tiraban de adelante, tiraban de atrás. Yo me acuerdo entre la cabeza magullada y los pendientes, y total que hice la comunión con los pendientes con los primeros, con las bolitas doraditas. Pues a mí también me quitaban. Yo hice con el Izaskun, con la que os digo que vivía, la otra amiga que vivía en el 24. Y me trajo su padre, jarreaba en la DKV hasta la iglesia, que su padre transportaba cadenas de Vicinay en
eslabones, historias, era transportista de Vicinay, con lo cual imaginaos cómo estaba la furgoneta de grasa así. Y luego me quitan mi vestido de gorda, como dicen. ¿Tú fuiste de gorda? De gorda, con el Itascu. Es que decían así, yo no sé si decían para que no nos gustase o así, de gorda, pero yo quería hacer de por la gorda. vida de princesas. Pues aquí en la Ribera de gorda, yo me acuerdo de María Jesús, la hija de Aurori, Sí. que a mí era la que más me gustaba porque yo no tenía tirabuzones, claro, encima estaba hermosa esa. Y iba, claro, todas almidonadas y nosotros allí, porque con las sandalias aquellas y luego nos daban, como tenías que ir en ayunas, porque no podías comprobar en ayunas, me acuerdo que te daban una bolsa de plástico con una avena, que era un panecillo, y una chocolatina, y un esto que te pone... El diploma. El diploma, que lo tengo, mira, te lo podía haber dejado también, que guardo todo. Sí. Se Había que fuera, pagársela. de hecho no dejaban arreglar casas, no dejaban hacer absolutamente, ¿eh? Porque lo declaran zona industrial. Zona industrial, y de ahí la decadencia del barrio, o sea, ahora se les llena la boca hablando de la memoria histórica, de que vamos a mantenerlo porque esto es... Pero eso no lo hemos currado también. Nos lo hemos currado. Porque en principio aquí lo que querían era tirarlo todo. Sí, meter una pala por ahí y sacarla por ahí. Y en aquellos años lo que se hacía era tirar y tirar, porque la mayoría de la población era gente inquilina, o sea, estaban de alquiler y había que tirar edificios, o sea, porque sí, o sea, yo he visto tirar casas desde la casa de Madaleno, o sea, hasta allá, así, o sea, pim, pam, Sí. pim, pam. Soy yo con No, ahí aquí no estaban, había espacio. ahí estaban espaciados. Había un chalet. Sí, chalés. Hasta los riendas y demás había chalés. Más separados, Espaciados. igual chalés. Pero luego fíjate, por lo que ejemplo, es la villa- casa de Aurora, bueno, de Aurora, la casa Sí, esa la de Martín, Aurora, sí. esa era una casa de piedra de la familia de la madre, Y la de Amparo. casa de piedra Se han tirado casas tiraron por que eso. además que no podían ni tirarlas. Yo me acuerdo de las piedras de las casas. O sea, era una casa estupenda. Unas moles de Detrás de piedras. vuestra casa también estaba la casa del cantante aquel. ¿Os acordáis? Todos vivieron en Yo he dicho 24, que yo me en crié 20. contigo. Sí, En el porque 20 del 24. la APA Izaskun tenía la panadera de toda la vida y su padre carbonería, Estaba ya al principio la carbonería que me han hablado de ella. seguramente. No, posiblemente esa sea la de Marcos Carbones. Los carbones. Los carbones. En la esplanada que hay ahora, donde ponen todas Esos esas son cosas, carbones. eso es lo conocido también, había montones. Sí. Ah, no, esa carbonería no. No, teníamos panadería, carbonería, daba lo mismo. Podías resolverlo Ibas andando y con hacía las manos viento, de y resolver. De Manchada también se ¿Cómo quejaba ya?